Un saludo para todos nuevamente. Vamos a continuar con este tema que nos convoca, que es supremamente interesante, importante, necesario, que tiene que ver con todo lo que es diversidad. Mariana nos decía en el programa anterior que es difícil definirlo y tiene toda la razón. Y en este pues nos vamos a centrar un poquito más en lo que es diversidad sexual y diversidad pues como en términos de género y todo lo que nos han dicho. Entonces, para dar continuidad a este programa, vamos a pensarnos en que todo esto nos abre un camino y una puerta muy importante en términos de aprendizaje y de empezar a generar un conocimiento que nos permita entender un poco más lo que pasa como en todo lo que tiene que ver con diversidades y empezar un camino interesante en términos de reconocimiento, de respeto y de inclusión de toda esa diversidad a la que nos encontramos o la que tenemos en el mundo. ¿Listo? Sí, decíamos en el programa anterior, ¿cierto? Y hacíamos toda una reflexión en cómo nos han enseñado a ver el mundo y en cómo nos han categorizado, casi que solamente de dos formas, negro, blanco, claro, oscuro, hombre, mujer, y justamente cuando hablamos de diversidad es también cuestionarnos si esas categorías que les damos a las cosas y a nosotros también son así de absolutas como nos lo han explicado, ¿cierto? Y como nos ha acostumbrado un poco a verlo a lo largo de la historia. Y para eso, yo sí quiero volverle a agradecer a Mariana su presencia para que nos ejemplifique y nos guíe precisamente en este camino de cuestionarnos la vida misma y la forma en que nos hemos encasillado y nos hemos creado un modelo. Claro, tienes toda la razón, y es que resulta que en ese paquete que hablábamos de la realidad nos entregan solamente como dos visiones, ¿cierto? Y las dos visiones son supremamente extremistas, es como izquierda o derecha, elijan qué posición política quiere estar, ¿cierto? Sí. O nos dicen blanco o negro, ¿cierto? Ya por eso hablamos ahorita de ponerle un poco de color a esa realidad que nos entregan, ¿cierto? Mujer u hombre, ¿sí? Pero resulta que la vida misma y la existencia, incluso pues como los seres vegetales, animales y demás, tienen un montón de diferenciaciones más allá de lo que nos han entregado. Yo no sé si eso fue por simplificar la vida, ¿cierto? O porque, digamos, era lo que le servía al mundo en ese momento, ¿cierto? Pero que luego eso fue tomando unos costos importantes y hoy tiene unos costos importantes. Yo quiero hacerles unas preguntas. Y más que unas preguntas, es como que hagamos un ejercicio. Yo quiero invitarles a poner las manos así. Y por cada cosa que ustedes hayan escuchado o que les hayan dicho en algún momento, ustedes van a bajar un dedo. ¿Listo? Listo. Entonces, primero, no entiendo por qué no pueden ser ni hombre ni mujer. Eso solo demuestra que están confundidos y que no saben lo que quieren. Bueno, ya las vi todas con los dedos así, todos como no sé cómo bajarlo. Listo. Una mujer que antes era hombre no puede ser una mujer de verdad, aunque se vista o se opere. No entiendo cómo alguien puede no sentir atracción sexual, eso es normal, cómo pueden vivir sin tener sexo. Las lesbianas solo odian a los hombres, por eso prefieren estar con mujeres. Si eres gay, seguro eres afeminado, no hay forma de ser gay y ser macho al mismo tiempo. ¿Cómo sabes que eres gay si nunca has probado con alguien del sexo opuesto? Eso que les atraiga a la gente sin importar su género no tiene sentido. ¿Cómo puedes estar atraído por alguien sin importar sus genitales? Todas las lesbianas son masculinas, siempre se visten como chicos y son rudas. Si te atraen las mujeres y los hombres, estás confundido. Es una etapa y se te va a pasar. Si un hombre se viste de manera femenina es porque es gay. Se quedaron sin dedos. No, y creo que harían falta muchos más dedos para señalar todas esas cosas que escuchamos en la cotidianidad. Y uno quedaría realmente asombrado de encontrarse con las formas en que pensamos en muchas ocasiones. A mí me llama mucho la atención una de esas que mencionabas, y es como, es que estás confundido, se te va a pasar, cuando nos empezamos a cuestionar de qué forma nosotros nos queremos relacionar con el
otro, ¿cierto? ¿Por qué Claro. confundido? ¿Por qué no simplemente caer en cuenta de que es una etapa de exploración y de que todos podemos justamente llegar a una conclusión independiente de cuál sea? Claro, y que vamos por ahí imponiendo verdad, ¿cierto? Ujú. La verdad también es una cosa que se construye, ¿cierto? Y ahorita hablábamos de esa experiencia, ¿cierto? Y de alguna otra manera, eso es súper importante. Yo quiero empezar como por la primera frase para que las vayamos cogiendo cada una y desentramándolas y entendiendo sobre de dónde Me viene, parece. por qué lo decimos, ¿cierto? Y dice, no entiendo por qué alguien no puede ser ni hombre ni mujer. Eso solo demuestra que está confundido y no sabe lo que quiere, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí esa palabra, no binario, no binaria, ¿cierto? Que Sí. se ha vuelto como muy recurrente hoy. Y aquí quiero empezar a hacer unas distinciones, ¿cierto? Porque a veces confundimos peras con guayabas y hay combinaciones como que no casan, entonces habrá también que un poco empezar a desentramar todo eso. Lo primero será entender qué es la orientación sexual, que yo creo que es como lo que ha estado más cercano a nuestra vida cotidiana. Si yo les pregunto si ustedes conocen una persona gay, una persona lesbiana, posiblemente me digan que sí, tan siquiera pues como una sola persona, o han visto algún personaje de televisión que se nombre así y demás. Entonces eso primero es la orientación sexual, ¿cierto? Esa orientación sexual puede ser la atracción física, emocional y erótica hacia una persona o hacia varias personas, ¿cierto? Entonces, desentramemos eso. Aquí hay un asunto importante y es que no siempre aparece la atracción física, emocional y erótica al mismo tiempo. En algunas personas puede aparecer solo dos de esas características o quitamos una, ¿cierto? Por ejemplo, el asunto de lo erótico. Ahí hay una pregunta de ¿cómo así que no que puedes vivir sin sexo? Sí, resulta que hay unas personas que se llaman asexuales y que son personas que no sienten en la mayoría de las ocasiones deseo sexual por otras, ¿sí? Eso no significa que no tengan relaciones sexuales. Algunas personas asexuales tienen relaciones sexuales, pero sus prácticas eróticas son muy distintas a las de otras, pues de otros seres humanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces, digamos, puede pasar que el placer se busca solamente para sí mismo, sí misma, sí, en muchas ocasiones, pues la libido no es un asunto presente en la vida de esas personas, ¿sí? Entonces eso puede desaparecer de ahí. Hay incluso personas como arománticas, ¿cierto? Que por allá ya hicieron caras, no sé si quieren Sí, yo, decirnos qué se hizo. arománticas. Sí, Siéndote muy sincera, primera vez que escucho sí. el Pues el término. término sí, pero entonces yo lo asocio y pienso que tiene que ver más con, pues, que con un tema emocional, ¿cierto? De Ujú, cómo me relaciono yo con el otro, sí, desde ese querer, ¿cierto? Desde el abrazo, desde la caricia, pero pues ya tú nos aclararías claro. un poquito más el término, pero Ajá, sí, digamos y que eso tiene que ver con la concepción de las cosas y de lo que nos han enseñado, ¿cierto? Si claro. asexual es, Ajá, pues que no hay un interés sexual como en el otro, claro. yo lo asumo de esa manera, ¿cierto? Ok, Es asumirlo, sí. tampoco es Ajá. una realidad. Tenemos que entrar a indagar realmente qué sería, pero Sí, ahí esa es una cosa muy importante, es, yo lo asumo, ajá. pero a veces se nos olvida que como a todo el mundo se le aparece el mundo distinto, uno que tiene que hacer, preguntarle a la otra persona cómo se le aparece el mundo, ¿cierto? Venga, ¿y usted por qué opina de eso? ¿Usted por qué se nombra desde ahí? ¿Qué es eso para usted? Porque además cada persona que se nombra desde esos lugares que hablamos de que uno le da las 20.000 categorías es porque eso nos da seguridad, así yo les decía a las chicas hace como 2 días que háganse de cuenta que ustedes van al médico, tienen un dolor muy fuerte y van a un médico, van cada 2 meses, nada que les descubren, le hacen exámenes, les hacen radiografías, de todo, y ustedes no saben qué tienen, ¿cierto? ¿Eso qué genera? Angustia. Angustia, miedo, Preocupación. preocupación, Muchísima ¿cierto? incertidumbre y yo creo que en un Ajá. mundo en el que la incertidumbre se ha vuelto tan cotidiana para nosotros, en el que casi que es el mal de nuestros tiempos, donde Ujú, muchas cosas nos generan angustia, es necesario poder llegar a tener ciertas certezas. Por claro. ejemplo, en ese ámbito médico de qué tengo, porque es que si yo sé qué Ajá. tengo, sé qué puedo hacer, si Exacto. estuviéramos hablando de una enfermedad, ¿cierto? Ajá. Que me parece curioso con lo que leías ahorita en términos de se le va a pasar.
como si fuera una enfermedad, ¿cierto? O a veces hay enfermedades que no pasan, ¿cierto? Que eso ahora también que ponerlo presente. Y el ejemplo ahí es cuando a ti te dicen que tienes, tú te sientes medianamente tranquila porque ya le puedes dar un nombre a eso que tú no entendías que sucedía, ¿cierto? Lo mismo pasa con todas las siglas, ¿cierto? Que nos dicen mucho como, es que le van poniendo un montón de letras a esa sigla y eso va a terminar con todo el abecedario. No, recordemos que darle significado y sobre todo nombrar las cosas da seguridad, ¿cierto? Entonces, las personas que se nombran desde esos lugares, nombrarse así lo que hace es darle seguridad, tal cual como cuando tú estás en un proceso de descubrir como otros asuntos, como en el caso como de la enfermedad. Pero volviendo a esta primera, estábamos hablando de la orientación sexual, ¿cierto? De que puede aparecer pues esa atracción erótica, afectiva, ¿sí? Física también, ¿sí? Y en algunas personas hay cosas que operan y otras que no, ¿sí? Y estábamos hablando de hacia una persona o varias, porque la diversidad también puede ser relacional, ¿sí? Hay personas que deciden dentro de sus acuerdos, que la palabra acuerdos acá es muy importante, tener relaciones físicas, afectivas, amorosas, románticas, con una sola persona, es decir, exclusivas, ¿sí? En donde tú y yo tenemos una relación de pareja, por ejemplo, y nosotros decidimos ser exclusivos en esa relación de pareja, solo ambos. Hay personas que deciden abrirse en términos de sus vínculos y deciden incorporar otras personas y eso, allí viene pues como la diversidad relacional. Incluso hay un término que a mí me parece muy chévere, pero no me quiero meter como con los términos tan complejos, que se llama anarquía relacional. Y la anarquía relacional, la pregunta que viene a hacernos es, venga, ¿por qué jerarquizamos los vínculos que tenemos? ¿Por qué le damos más importancia, por ejemplo, al vínculo de la pareja y al de la familia? A veces no, o a veces al contrario. ¿Y de dónde dejamos los vínculos con los amigos? Y nos empieza a sembrar una pregunta de cómo cuidamos las relaciones y más que las relaciones, que son los vínculos que tenemos como con las otras personas. Si a todos les damos el mismo cuidado, ¿cierto? O si a unos les damos más cuidado que otros. Entonces un poco también esa diversidad relacional nos va sembrando esas preguntas, como por qué siempre nos han dicho que la familia debe ser lo más importante, ¿cierto? O la pareja. Porque además el mundo también es muy... El mundo nos incita a tener pareja siempre. Ahorita tú decías algo cuando yo decidí entonces no tener pareja en este momento. Pero entonces en la reunión familiar de diciembre nos empiezan a preguntar, ¿y el novio o la novia para cuándo? Sí. El novio, casi siempre el novio, ¿cierto? Sí. No sé, ¿a ti te ha pasado? Todo el tiempo. Y en algún momento llegué a tener pareja y una relación consolidada. Y cuando nos vieron consolidados fue en cada diciembre. ¿Cuándo se casan? Los hijos. No, ni siquiera cuando se casan. ¿Y los hijos para cuándo? ¿Cierto? ¿Los hijos para cuándo? Y yo me empecé a cuestionar, ¿y si yo no quiero tener hijos? Por ejemplo, ¿cierto? O si de repente, yo no sé si yo quiero estar con esta persona para toda la vida. Y pues, claro, evidentemente no fue para toda la vida, pero me cuestionaba eso del por qué nos enseñan un solo modelo relacional y que si no es así, entonces estamos mal y que me tengo que preocupar, porque llegué a recibir hasta comentarios de, y entonces te vas a quedar soltera para siempre. Wow. ¿Cierto? Y yo decía como de, ay, ¿será que ya estoy tan grande? Y no me di cuenta en qué momento ¿qué tiene de malo? Pero mira que tiene de malo. Dijiste, estoy tan grande, como si el tren nos dejara, como si eso pasara. Y tiene que ver justamente con eso cultural, con lo que nos han enseñado. Y claro, ya, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo pareja y tengo pareja estable y realmente mis parejas han sido muy estables. Entonces siempre es como esa situación de, o sea, ya llevamos un tiempo y cuando se casan y es como claro, pues cuando nosotros tengamos el deseo de hacerlo, cuando lo decidamos, cuando lleguemos a unos acuerdos tan importantes que podemos decir, vamos a dar este paso, vamos a tomar esa decisión. Pero miren ahí algo y son los tiempos, porque el mundo que nos entregan, ese paquetico que nos entregan, nos lo entregan con unos tiempos cronológicos. ¿Cuáles son esos tiempos cronológicos? Es que usted a los 25 tiene, por ejemplo, en mi caso, a los 25 acabar la carrera, a los 30 casarse, a los 32 hijos, a los 35 una casa.
y si no, entonces no cumplimos con la expectativa del paquetico. Y esos son los tiempos cronológicos. Ahora, estamos hablando que el mundo se nos aparece de distintas formas a todos y que además crecemos en entornos y en culturas totalmente distintas. Y ahí están los tiempos lógicos. ¿Cómo así? Los que obedecen a la lógica propia, a mi contexto, a que tal vez, por ejemplo, en algunas personas su proyecto de vida no está ser profesional, sino que hay otros asuntos, no está tener hijos, no está comprarse una casa, o las posibilidades hoy no se dan para comprarse una casa. Entonces, eso primero, pero oigan, nos estamos desviando, el pollo. El pollo Pero no, nos estamos desviando y no, Ok. porque finalmente es toda esta carga social la que nos lleva a tener mucho miedo de expresar y decir eso que queremos, Ajá. de poder decir, venga, es que no es que yo me quiera quedar soltera toda la vida, es que yo quiero una pareja, pero quizá la pareja que yo quiero es de mi mismo sexo, pero eso está mal visto. Claro que ahí aparece una palabra, dale, que, Sí, que te hablas, yo me estaba encanta. como el pollo. No, y justamente Johanna dice algo importante y es como si yo me estoy saliendo de ese modelo, de ese paquete que me entregaron, ¿cierto? Ay, pucha, ¿yo dónde me ubico? ¿Cierto? O yo dónde me escondo, para dónde me voy para poder liberar, ¿cierto? O poder descubrir o poder expresar lo que yo verdaderamente siento, Claro. ¿cierto? Porque cuando nos empezamos a cuestionar de, ¿será que sí? Yo sí quiero pareja, no quiero pareja, cómo la quiero, cómo quiero constituir familia, o si sí quiero constituirla. Entonces ahí es donde empezamos a buscar un montón de cómo me voy a presentar al mundo. Y lo que decías hace un rato es que darle nombre, darle piso, darle significado es importante. Es importante precisamente para entender y para entenderme primero y para entender también yo cómo me voy a abrir paso justamente en mi contexto, porque romper esos modelos y empezar a escuchar todos estos Ajá. comentarios que nos hacen, realmente es difícil. Claro. Es como, háganse de cuenta que es como cuando ustedes están muy tristes y ustedes no entienden por qué están tristes. Y después de 3 días dice, ya entendí, ya llegó. Era ya por esto. Era por esto. Entonces eso genera mucha seguridad, ¿cierto? Pero ahí ahorita hablábamos una palabra, escuché una palabra sexo, ¿cierto? Y precisamente esta primera frase viene un poco de ahí. Que resulta que cuando nosotros nacemos, parte de la entrega de ese paquete es asignarnos un lugar a partir de una cosa que llamamos configuraciones fisiológicas. Eso tan raro que es. Entonces empezamos a mirar lo gonadal, ¿cierto? Lo genital. Entonces, ¿qué genitales tiene esa persona? Si esa persona tiene una vulva, si esa persona tiene un pene, ¿cierto? Le asignamos cierto lugar y cierto nombre, ¿cierto? A eso le vamos a llamar ese sexo, género que nos entregan. Esas configuraciones de esos genitales que se tienen, esas hormonas que se tienen, viene entonces a partir de ahí una asignación. O sea, la asignación viene pegadita de eso que se tiene físicamente, pues por dentro y por fuera, lo que se ve y lo que no se ve, ¿cierto? Viene pegadita de las expectativas, de ahorita todo lo que estábamos hablando, ¿sí? Del lugar que tú debes ocupar en el mundo. Pero la cosa se nos empieza a complicar cuando ese molde se nos sale, incluso, pues, naturalmente de esa línea que nos han dicho, ¿cierto? De ese binario. Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra intersexual, ¿cierto? Que es lo que mal llamamos hermafroditas, ¿sí? Las personas hermafroditas, que aparte son el 1.7% de la población mundial. ¿Qué pasa si entonces una persona nace con una vulva y con un pene? ¿Sí? Muchas veces lo que se busca es corregir, ¿cierto? Porque no se ajusta al modelo que nosotros conocemos, que es ese modelo de si eres mujer y te ubicas dentro de lo femenino, y si eres hombre y te ubicas dentro de lo masculino, pues tienes que tener determinados genitales, determinadas hormonas, ¿cierto? Entonces, eso nos va dando y nos va asignando unos lugares. Entonces, ese sexo género es un asunto importante que está desde esa concepción, incluso desde vamos a hacer la revelación del sexo o del género. No sé si ustedes, incluso muchas veces desde el sexo, otras veces desde el género, ¿cierto? Entonces empieza desde ahí. Si ustedes ven, la mayoría de esos eventos son azules o rosados. Entonces empezamos a asignar de nuevo como lugares. Y el bebé o la bebé ni deja de qué es eso, como bueno, rosado, azul, yo creo que ni logran percibirlo como
como mucho, pero bueno. Es algo que no tiene Ajá. relevancia para el bebé. Sí. Y que volvemos un poco a lo que hablábamos en el programa anterior de yo cómo le enseño a ver el mundo a Ajá. ese bebé de acuerdo al sexo que se le asigna. Hombre, mujer. Entonces le empezamos a comprar carritos a los niños, les empezamos Claro. a comprar muñecas y cocinitas a las niñas y casi que se nos hace impensable salirnos un poquito de ese modelo, Ujú. ¿cierto? A mí me hubiera gustado cuando estaba pequeña que me dieran un carro, me encantaba meterme en los juegos a mis primos y a mis hermanos con los carros y yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo? Qué rico una ¿Cierto? volqueta, ¿no? Qué rico Ay, una Para llenarla de volqueta. tierra y voltearla. Un carro de juguete, ahorita que hay tantos juguetes así Ajá. como súper maravillosos, una de esas que Excavadora, coge una eso te excavadora iba a y una volqueta, genial. Yo estoy que me compro para este diciembre un juego de dinosaurios desarmables, porque me parecen Yo espectaculares. soy adicta a los dinosaurios. Sí, pero miren justamente cómo nos enseñan al relacionarnos y también a través de las prácticas a veces culturales que tenemos en este momento, seguimos precisamente reforzando esas ideas de categoría. Hombre, mujer, y entonces, Ajá. si Ay, no, llega el sí. caso, por ejemplo, de presentarse intersexual ahorita, entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? No, porque igual también lo exotizamos, es como una cosa rara, ¿cierto? Entonces es como, si una persona se nombra como intersexual, entonces, bueno, primero, mucha gente no entiende el término, pero lo asocias con lo que habíamos hablado ahorita, con lo mal llamado Sí. hermafrodita, ¿cierto? Pero el asunto es como, ¿y qué tienes? Y empezamos ¿y entonces cómo eres? ¿Cierto? Porque, bueno, de nuevo volvemos al tema de lo desconocido, pero no tenemos tampoco el tacto para entender qué podemos preguntarle a una persona y si es necesario o no, ¿cierto? Pues no vamos preguntándole a la gente, por ejemplo, cómo es su vello púbico. No lo vamos preguntando, pues de igual manera no tendríamos por qué preguntarle a las personas sobre este asunto. Pero bueno, entonces hablamos de ese sexogénero que se nos asigna, pero luego viene una cosa que llamamos la identidad de género. Y la identidad de género, aquí viene la importancia de la reinterpretación de la realidad, porque es la vivencia de ese sexogénero que nos asignan o no. O sea, eso puede coincidir o no. Nos pueden decir, listo, entonces yo crecí en ese mundo, a mí me asignaron el sexogénero mujer femenino, ¿cierto? Y a medida que yo fui creciendo, yo entendí que yo quería ocupar ese lugar, que deseaba ocupar ese lugar, que me sentía cómoda ocupando ese lugar. Y está bien, entonces como que eso coincide en ambos y coincide con lo que yo quiero o lo que yo deseo, pues como vivir en el mundo, ¿cierto? Pero resulta que hay personas que eso no les coincide y que dicen, no, eso que a mí me asignaron y que además me enseñaron en ese proceso de socialización durante toda mi crianza, No encaja esas conmigo. instituciones de las que hablamos ahorita, la escuela, el Estado, la iglesia, la familia, a mí como que no me cuadra. Entonces yo quiero hacer una reinterpretación de eso. Y ahí es, por ejemplo, cuando sale esa primera identidad de género de la que estamos hablando, que se llama no binario, ¿cierto? Y un poco esa posición, bueno, eso es una sombrilla, sí, es una sombrilla muy grande que es la sombrilla de lo trans. Pero en una parte de esa sombrilla está eso que es lo no binario. Y es poder entender que no hay que ajustarse a ese modelo de hombre o mujer, ¿cierto? Como entiendo que yo no me quiero posicionar desde ninguno de esos lugares, sino que yo quiero construir una identidad propia a partir de mi experiencia que no corresponde a ninguno de esos dos modelos que a mí me enseñaron que existen, sino que, bueno, como que cómo quiero vivirla. Y ahí aparece otro nuevo término, que es la expresión de género, que es la forma en la que yo le muestro al mundo esa manera en la que yo me llamo. Entonces muchas de las personas no binarias podemos ver que tienen unas expresiones unas expresiones corporales y unas expresiones alrededor de la vestimenta, alrededor del lenguaje, que para nosotros pueden ser muy extraño, alejado, otras no, ¿cierto? Otras, porque claro, aquí sí, si empezamos a categorizar, empezamos a decir, no, yo te veo a ti, tú eres una mujer, ¿cierto? Pero porque de nuevo como categorizamos a partir de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, cómo tenemos el cabello, pero eso no es lo femenino, eso es lo feminizado, lo que nosotros creemos que es así, pero si yo no le he preguntado cómo se le aparece al mundo, yo qué voy a saber si se nombra como mujer o no, ¿cierto? Entonces,
También nos puede pasar con las personas no binarias que tengan una expresión de género, es decir, cómo se ven, que esté muy alineada con alguna de las cosas que conocemos, ¿cierto? Con la expresión de género de los hombres o la expresión de género de las mujeres. Entonces, también nos puede pasar, pero aquí el asunto es, hay que preguntarle a la gente cómo se le aparece el mundo. Entonces, esa es una primera categoría. No sé si hasta ahí, cómo lo vemos, cómo lo sentimos, esto es muy enredado, esto es un mundo, ¿cierto? Que también... Y eso es una pequeña parte del mundo. Ujú. Y que es bien curioso reconocer o ver las reacciones, ¿cierto? Del entorno, de la sociedad, cuando empiezan a aparecer estas expresiones de género, ¿cierto? Yo he visto muchas personas sorprendidas al ver a un chico socialmente denominado hombre, usando aretas y maquillaje. O pintándose las uñas. O pintándose las uñas, es porque Ajá. el maquillaje no fue diseñado para los hombres en nuestra concepción actual, ¿cierto? Yo creo que si nos remitimos un poquito a otras partes de la historia, nos daremos cuenta que de hecho el maquillaje era mayormente para hombres. O con los pueblos originarios, que las personas, pues, hay unas simbologías importantes y unas tintas que podrían hacer la similitud con esto. Claro, y que cuando empiezan a aparecer precisamente estas expresiones en el contexto, nos sorprenden, nos asustan, nos preocupan y es como, ay, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Es como que toda la gente se está saliendo un poquito del molde y eso nos preocupa, porque entonces el mundo se está enloqueciendo, Mariana. Ay, no, pero no es... Mira, locos estamos todos, ¿cierto? Creo que eso es como... Porque si uno piensa realmente, uno piensen en cosas muy raras que en algún momento les hayan pasado por la cabeza, como, no sé, casados. A mí en estos días me hablaron de ponimalta con leche, yo no me imagino eso, ¿cómo sabrá? Si sabrá bueno, maluco, ¿no? Pues como que a veces pensamos cosas que sí, que no son comunes y corrientes, ¿cierto? Porque lo normal no existe, ¿sí? Lo normal es una categoría que hemos otorgado, pero háganse de cuenta que eso es un cuadrado y dentro del cuadrado metemos todo ese paquete de realidad que nos entregan. Y que justamente ese criterio de normalidad está permeado un poco por donde se ubica la mayor cantidad de personas. Donde ¿cierto? las ubican, ¿cierto? O donde las ubican o también de acuerdo a cómo se interpreta, ¿cierto? Y que acá también es hacer un llamado a entender que todo este tema es muy amplio y que no solamente quien lo vive, quien lo siente, quien está en esa situación de decir, es que esto no me cuadra, es que yo soy, o me dijeron que soy hombre y yo me identifico más en otro aspecto, o quiero tener una pareja también masculina, pero me cuesta entrar a decir esto es lo que soy, esto es lo que quiero, justamente por o donde nos ubican o por lo que nos han enseñado, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, y para ir cerrando este programa, y también pues invitarlos a que participen del siguiente, que vamos a hacer la segunda parte de todo lo que tiene que ver con este tema del que estamos abordando, es hacer un llamado muy importante a la apertura, ¿sí? A no quedarnos en una postura rígida en frente a lo que nos han enseñado, porque la manera de poder descubrir nuestro mundo y descubrir un montón de cosas es preguntándonos qué más cosas hay. Eso. Y es entrando en ese, listo, yo escucho, veo, investigo, pregunto, pero no tengo que hacerlo desde una posición de señalamiento, de juzgar al otro, porque se está saliendo del molde, porque es lo que nos dicen, y casi que llevarlo a una postura que se sienta culpable por salirse del molde, cuando eso ni siquiera muchas veces depende de algo que, o sea, yo lo elijo, pero porque también lo siento, porque empieza a ser parte de mí, y porque empieza ahí un cuestionamiento interesante en mí, donde yo no me identifico con un montón de cosas, y no es que yo quiera ser la oveja negra de la familia, por ejemplo. Pero mira ahí, por ejemplo, otra vez esa noción de las ovejas blancas y negras, y que asociamos con lo blanco y que asociamos con lo negro, que además es muy racista. Pero el asunto acá, y que quiero resaltar mucho, son dos asuntos. Lo primero, la pregunta como movilizadora, la pregunta es muy importante en nuestra vida, pregúntense en todo, ¿cierto? Como no asumamos, asumir es muy peligroso, y por eso tenemos tantos errores en la comunicación, ¿cierto? Lo segundo, que me parece muy importante, es rescatar la valentía para elegir, ¿cierto? Y es un asunto que nos cuesta mucho a los seres humanos, elegir, tomar decisiones.
Y aquí específicamente frente a las identidades de género y las orientaciones sexuales, las personas están haciendo una elección consciente sobre sí mismas, sobre el lugar que quieren ocupar en el mundo. Muchas veces nosotros, bueno, en mi caso no, en mi caso yo elegí porque yo no me nombro como una persona heterosexual, ¿cierto? Vamos dando por sentado el asunto, entonces no nos preguntamos si realmente, no sé, nos gustan las personas del sexo género contrario porque lo deseamos, ¿cierto? Porque fue una elección plena y consciente o porque a eso fue a lo que, digamos, un poco nos empujaron y esa es la expectativa que había, ¿cierto? Sino pensar entonces si esa elección realmente es consciente, es voluntaria, es libre o es impuesta. Y sí, sí, es maravilloso, nadie lo está cuestionando, que yo creo que también es uno de los miedos que existe, es como a todos nos van a volver maricas, perdón por la palabra. No, pero aunque la palabra es muy liberadora y quienes nos nombramos desde ese lugar, pues también la usamos no de forma despectiva, sino desde una forma pues interesante. Pero el asunto ahí tiene que ser ese, como que hay que hacernos preguntas y hay que preguntarnos si en el lugar que estamos cómodos, nos sentimos bien, ¿cierto? Y si no, hay que movernos. Y eso no significa que yo vaya con un rayo, que esto sea un pegote y que se te pegue, ¿cierto? Sino que puedo poner yo sobre la palabra, la pregunta, y tú decides, pero nadie está obligando a nadie a que se vuelva así, ¿cierto? Que tome esas decisiones. Y que ahí podemos rescatar algo supremamente valioso y es que yo puedo elegir, yo puedo construirme, pero si llegado el caso, lo que decías Mariana, yo ya estoy firme, yo ya estoy realmente muy consciente desde donde quiero, pues yo también puedo pensar en el otro, ¿cierto? Puedo acompañar al otro. No solamente es lo que yo sienta, sino mi amigo, mi hermano, mi vecino, que puede sentir, cómo se puede justamente expresar, cómo se va a ubicar nuevamente en el mundo. Y desde ahí realmente construir una visión de diversidad, de respeto, de empatía, de compasión, que es finalmente el mensaje que queremos terminar dando, ¿cierto? No necesariamente yo tengo que compartir la forma de pensar que tiene Mariano, que tiene Joana, que tiene Pepito Pérez, ¿cierto? Sino que en medio de todas esas formas de pensar, yo puedo construir, me puedo acercar a ellos sin necesidad justamente de ser exactamente igual, que eso es lo bonito, que podemos convivir de múltiples formas y que finalmente es el mensaje que les queremos dar en este programa. Y ser conscientes también de cuando el comentario, lo que yo digo desde mi pensar, también puede estar violentando a otra persona, ¿cierto? Como de pronto lo que yo voy a decir, yo siempre les digo, piensen si esa pregunta que ustedes van a lanzar o el comentario que ustedes van a lanzar viniera hacia ustedes, ¿cómo se sentirían? Si ustedes lanzaran ese comentario o esa pregunta, ¿ustedes cómo se sentirían? Y a partir de ahí ya tome la decisión si la hace o no. Y que en este espacio nos vamos a despedir precisamente con esa pregunta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si de repente lo que le decimos a los demás no los dijeran a nosotros, independiente de cuál sea esa pregunta? Exacto, sí, perfecto. Bueno, esperamos que este sea un espacio de aprendizaje interesante para todos ustedes, que nos acompañen en los programas posteriores, porque ya les abrimos el próximo tema, está muy interesante, así que los esperamos súper conectados en el próximo capítulo de esta sesión de programas que estamos haciendo para ustedes. Súper. Chao, chao. Chao.